¿Jura que el testimonio que está a punto de dar es la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Sí, tome asiento. Todo lo que hacemos tiene que ser grabado, así que le voy a pedir que se acerque un poco más a ese micrófono. No necesita inclinarse hacia él, solo tiene que estar frente a usted para captar su voz. Si pudiera comenzar diciendo su nombre para el jurado y deletreando su apellido para nosotros, por favor. Soy Kiara Macaulay. Señorita Murphy, puede proceder. Gracias. Buenos días, señora. ¿Cuántos años tiene? Tengo 23 años. Está bien, puede acercarse un poco más al micrófono. ¿Está bien así? Sí, gracias. ¿Cuándo es su cumpleaños? 4 de diciembre de 2002. ¿Hasta qué grado llegó en la preparatoria? 11º grado. ¿Cómo se llama tu mamá? Lanny. Vayamos a octubre de 2022. ¿Dónde vivías el 28 y 29 de octubre de 2022? El garaje de la casa de mi mamá, que es... ¿Alguien más vivía en ese garaje contigo? Éramos Isaac y yo. Está bien. ¿Había algún parque o espacio público cerca de esa casa en 5941 Jaguar Drive? Sí. ¿Puede contarnos sobre eso? Había algunas escuelas y luego hay un parque a solo una cuadra de distancia. ¿Sabes si ese parque tenía un nombre o las calles transversales cercanas? No recuerdo. Quiero hablar sobre alguien que se llama Grace Jennings, ¿de acuerdo? ¿Conoces o conociste a alguien llamada Grace Jennings? Sí, la conocí. ¿Cuántos años tenías cuando conociste a Grace? No recuerdo la edad exacta. Solo sé que estaba en 2º grado cuando la conocí. ¿Cómo la conociste? Yo era la mejor amiga de su hermana menor. Ya en tus primeros años de adolescencia, ¿cómo era tu relación con Grace? Fuimos amigas por un tiempo y luego empezamos a salir. Está bien. ¿Cuánto tiempo salieron? Unos 8 meses, si mal no recuerdo. ¿Y a qué te refieres cuando dices que ustedes salieron? O sea, estábamos en una relación semiseria. Está bien. ¿Y qué significa eso para ti? Que ella era prácticamente lo más importante en mi vida, incluso por encima de mí. Ella lo era todo para mí en ese momento. ¿Qué hacían tú y Grace durante ese tiempo? Salíamos, nos divertíamos o simplemente éramos niñas. Al final terminaron. Sí. Sin decir nada de lo que alguien dijo o hizo, ¿cómo te afectó emocionalmente esa ruptura? Fue muy difícil para mí. Yo fui quien terminó la relación, pero yo nunca lo superé realmente. Está bien. Después de que tú y Grace terminaron, ¿con el tiempo empezaste a salir con alguien llamado Isaac Apodaca? Sí. ¿Cómo conociste a Isaac Apodaca? Había hablado con Grace y estábamos platicando sobre vernos en el centro comercial Santa Fe Place para que yo pudiera ver si valía la pena volver a incluirla en mi vida. Y cuando llegué, Isaac estaba ahí con ella. Está bien. ¿Y qué pasó? Empezamos a platicar y a pasar el rato. Solo hacíamos lo que hacen los chicos normales, ya sabes. Y luego, más tarde esa noche, él me acompañó a casa. Y al día siguiente se suponía que íbamos a vernos los tres, pero Grace no llegó, así que se convirtió en nuestra primera cita. ¿Y recuerdas en qué año pasó eso? 2019. ¿Cuánto tiempo saliste con Isaac Apodaca? 3 años y medio. ¿Isaac Apodaca está presente en la sala del tribunal hoy? Sí. ¿Puedes señalarlo y decirme qué ropa lleva puesta? Él está aquí. Lleva puesto un traje bastante bonito y una corbata azul. Su señoría, ¿puede quedar asentado en el acta que esta testigo identificó a Isaac Apodaca? Sí lo ha hecho, gracias. Cuando tú e Isaac estaban juntos, ¿tenían apodos o nombres cariñosos el uno para el otro? Sí. Bien, ¿cómo te decía Isaac? Puggle. ¿Puggle? Sí, significa cría de ornitorrinco. Está bien. ¿Y cómo le decías tú a Isaac? Nutria. ¿Y dijiste que vivías junto con Isaac? Sí.
¿Dónde viviste por primera vez junto con Isaac? En la casa de mi mamá. Y cuando dices la casa, ¿a qué te refieres? Es el 5941 de Jaguar Drive. Esa es la casa en la que estábamos viviendo. Estábamos en la habitación más grande al frente de la casa. ¿Está bien? ¿En la casa principal? Sí. Y después, ¿cuánto tiempo vivieron juntos en la casa principal, tú e Isaac? Vivíamos a veces ahí y a veces en otros lugares durante la mayor parte de nuestro tiempo juntos. No recuerdo exactamente cuánto tiempo. Está bien. Fue la mayor parte. ¿Alguna vez viviste en algún otro lugar de la propiedad en el 5941 de Jaguar? Sí, Bien, ¿y cuál era ese otro lugar? el garaje. Bien, ¿por qué te mudaste al garaje? Isaac me decía que mi mamá en realidad no era tan buena para mí, así que necesitaba tener un poco de espacio. Está bien. ¿Puedes describir más o menos cómo está distribuido el garaje? Movimos las cosas varias veces, pero cuando entras a tu derecha está la televisión y una mesa y la cama está justo enfrente de ti. ¿De qué tamaño era la cama, si recuerdas? Era tamaño queen. Queen, está bien. Quiero hablar un poco sobre algo que pasó en abril, el 4 de abril de 2022. Sin decir nada más, Gus, ¿sabes a qué me refiero cuando menciono ese día? Sí, sé de qué estás hablando. Brevemente, ¿qué pasó el 4 de abril de 2022? Estaba pasando por un momento difícil y debatiendo algunas cosas, y le conté a Isaac lo que estaba pensando, y él tuvo una crisis total y me atacó. ¿A qué te refieres con que te atacó? Empezó a golpearme. ¿Tuviste alguna lesión? Sí, me rompió el pulgar y me dejó muchos moretones. Y cuando dices que estaban debatiendo cosas, ¿qué estaban debatiendo? Nuestra relación. Está bien. ¿Fuiste a algún lugar para recibir atención médica después de que eso pasó? Sí. ¿A dónde fuiste? Fui a ¿qué hospital era? No fue Saint Vincent's. ¿Cómo se llamaba el otro? Perdón, ha pasado tanto tiempo desde que estuve ahí. Está bien. ¿Fuiste al hospital? Sí, fui al hospital. Está bien. ¿Y hablaste con la policía en algún momento sobre ese incidente? Sí, lo hice. Bien. ¿Seguiste adelante con la denuncia por eso? No lo hice. Está bien. ¿Por qué? No quería hacerle la vida más difícil y quería que fuera feliz para que regresara. Está bien. ¿Qué te hizo? Isaac dijo algo específico sobre los cargos o sobre no cooperar con la acusación. Realmente no recuerdo. Está bien. Después de ese incidente, ¿volviste con Isaac? Sí, volví con Isaac. ¿Recuerdas cuánto tiempo pasó desde que eso sucedió hasta que volvieron a estar juntos? Fueron como 3 semanas. ¿Cómo cambió, si es que cambió, tu relación después de ese incidente en abril de 2022? Por quizá un mes. Fue como una etapa de luna de miel, pero luego volvió directamente al abuso que estaba recibiendo. Quiero hablar de algo llamado trabajo sexual, ¿de acuerdo? ¿Sabes qué significa eso? Sí. Está bien. Hay otra palabra para trabajo sexual. Hay muchos términos diferentes, pero sí. ¿Te parece bien que me refiera a esto como trabajo sexual cuando hablemos de este tema? Está bien. ¿Alguna vez has ejercido el trabajo sexual? Sí. Bien. ¿Y qué significa eso para ti? Tendría sexo con diferentes personas y recibiría dinero por eso. ¿Cómo fue que empezaste a hacer eso? En 2020, Isaac y yo vivíamos en un departamento con su amigo y nadie quería conseguir trabajo ni pagar nada, y él sugirió que básicamente empezara a prostituirme. Y le dije que necesitaba pensarlo, y luego él simplemente dijo, ya tengo un par de clientes para ti, solo sal y hazlo. Y cuando dices él, ¿a quién te refieres? Isaac. ¿Cómo se realizó el pago por el trabajo sexual? ¿Quién recibió el pago y cómo? Al principio, el cliente me daba el dinero a mí y luego yo se lo llevaba a Isaac y él lo guardaba. ¿Por qué le dabas el dinero a Isaac? Ni siquiera estoy segura de por qué se lo daba. ¿Sabes qué hacía Isaac con el dinero del trabajo sexual? Desde comprar maquetas hasta otras cosas de las que no estoy segura, simplemente lo gastaba en lo que él quisiera. Quiero hablar sobre... Cosas que Isaac te decía, ¿de acuerdo? Y
¿Y puedes explicarme qué cosas, si acaso, te decía Isaac que tú creías, pero sobre las que ahora tal vez piensas distinto? Hay tantas cosas. Me tenía convencida de que era un ángel. Me tenía convencida de muchas cosas diferentes, incluso de una organización que no existe. Está bien. Y entiendo por qué caí en eso ahora que lo he analizado, pero sigo estando muy decepcionada de mí misma. Está bien. ¿Qué quieres decir con que creías que él era un ángel? Él me había convencido de que era el arcángel Gabriel. ¿Qué quieres decir con que él te convenció de que era el arcángel Gabriel? Cuando lo conocí, me dijo que era el ángel, pero al principio no le creí. Luego empezó a decirme cosas que nadie sabía sobre mí. Y tal vez una parte de mí quería que fuera real. Pero luego, cuando realmente empecé a creerle, seguía preguntando, dime más, y él seguía alimentando esa idea. Está bien. ¿Qué tipo de cosas te decía en relación a que él era el arcángel Gabriel? Él me contó mi secreto más oscuro. ¿A qué te refieres con eso? Es solo algo que nunca le conté a nadie, ni siquiera a mi mamá. ¿Y creíste que él lo sabía porque era un ángel? Sí. Está bien, correcto. Dijiste que él te dijo que era parte de una organización y tú le creíste. Sí. Muy bien. ¿Recuerdas cómo se llamaba esa organización? La llamó Ghost. Ghost. Sí. ¿Recuerdas cuando empezaste a oír a Isaac hablar de una organización llamada Ghost? Fue quizá 2 o 3 meses después de que empezamos la relación. Está bien. Y él seguía diciéndome que yo podía ser parte de eso y ser una heroína, por así decirlo. Solo había una cosa que quería hacer y era ser una heroína para alguien. Que era Ghost, como Isaac te lo describió. Un grupo de justicieros que eliminaba a personas, es decir, las mataba. Personas como pedófilos, violadores, incluso drogadictos. Y simplemente personas que eran consideradas malas. ¿Te dijo Isaac cómo se comunicaba con otros miembros de esta organización? Nunca me dijo cómo se comunicaba con ellos. Está bien. ¿Qué creías que era el papel de Isaac en esta organización llamada Ghost? Él me dijo que fue quien la inició. Y dijiste que, según tú, el propósito era matar gente. ¿Isaac te hizo alguna declaración sobre lo que había hecho en el transcurso de su trabajo para Ghost? Él mencionó que ya había matado a 40 personas, lo cual es un número alto. Está bien. ¿Ridículo? Quiero hablar sobre cualquier tipo de marcas o clasificaciones. Marcas relacionadas con Ghost. ¿Sabes a qué me refiero cuando digo eso? Sí, está bien. ¿A qué me refiero cuando digo marcas relacionadas con Ghost? Así que él me hizo un tatuaje en la mano que se supone que dice que soy parte de eso. Al final terminé cubriéndolo, pero yo solo. En octubre de 2022, ¿tenías una marca en tu cuerpo relacionada con Ghost? Sí, Bien, ¿y quién te la hizo? Isaac, bien. Kiara, señorita App, señorita Macaulay. ¿Por qué creíste estas cosas sobre Ghost que Isaac te decía? No estoy segura de por qué en ese momento he estado reflexionando mucho sobre mí misma. Así que realmente yo solo quería un lugar al que pertenecer. Así es. ¿Isaac alguna vez te mostró algo relacionado con Ghost? Y con eso me refiero a mensajes con otras personas, o te dio alguna prueba física de que él era parte de esta organización o de que la organización siquiera existía. Lo más cercano fue cuando entró a la web oscura, pero eso es todo. ¿Y a qué te refieres con eso? Él se metió, no estoy segura de cómo, pero había una parte de internet donde encontraba videos muy inapropiados que de verdad no quiero volver a ver nunca. Quiero hablar de Grace otra vez. Again.
En octubre de 2022, ¿creías tenías alguna creencia relacionada con Grace y algo que te pudo haber pasado? Sí. Bien, en octubre de 2022, ¿qué creías que Grace te había hecho o había ayudado a que te hicieran? Yo creía que ella había sido parte de una violación que ahora ni siquiera estoy segura de que haya sido real. ¿Cómo surgió esa idea de que Grace había sido parte de una violación? ¿De dónde vino eso? Isaac empezó a contarme sobre un video que encontró y que parecía que era yo. ¿Y qué dijo que estaba pasando en el video? Dijo que en ese video había una violación grupal y que parecía una chica como yo, pero que logró que lo quitaran y nunca me lo mostró, pero yo le creí. Bueno, ¿qué papel habría tenido Grace en ese video? Él dijo que ella que... Vio que ella estaba recibiendo dinero del trato. ¿Cuándo empezaste a creer que Grace básicamente facilitó una violación grupal en tu contra? ¿Qué tan avanzada estaba tu relación con Isaac? Eso fue como a los 6 meses. Cuando empezaste a creer que Grace había facilitado esta violación, ¿cómo te hizo sentir eso? Me hizo enojar, me hizo sentir triste, deprimida. Todas estas emociones diferentes, emociones muy confusas, me cayeron de golpe cuando pensé, alguien a quien amaba pudo haber hecho algo tan malo. ¿Qué sentimientos específicos tuviste al respecto hacia Grace en ese momento? Estaba extremadamente enojada con ella y quería que sintiera el dolor que yo sentía. Quiero hablar muy brevemente sobre algo que pasó en Halloween de 2021, o sea, un año antes de todo lo que sucedió con Grace. ¿Sabes a qué me refiero cuando digo Halloween de 2021? Creo que sí. Brevemente y en general, ¿qué pasó en Halloween de 2021? Hice una fiesta y nadie vino, así que me alteré mucho. Y llamé a uno de mis clientes e Isaac vino conmigo y luego alguien puso algo en mi bebida y fui violada esa noche. ¿Recibiste atención médica por esa agresión? Sí, me hicieron un examen forense por violación. Después dijiste que fue con un cliente. Sí, era un cliente que casi se volvió amigo. Eso pensé. ¿Tú o Isaac recibieron pago por esa noche? No estoy segura. Después de eso, hiciste más trabajo sexual. Sí, lo hice. ¿De quién fue la idea de que siguieras haciendo trabajo sexual? Fue idea de Isaac. ¿Y a qué te refieres con eso? Le seguía diciendo que ya no quería hacerlo, pero él seguía organizando todo para que yo pudiera seguir recibiendo dinero. Era lo único que él quería. ¿Recuerdas cómo, por decirlo de alguna manera, tú te anunciabas para ese trabajo sexual? Sí, había un anuncio en Skip the Games que Isaac publicó para mí. ¿Y qué es Skip the Games? Es un sitio web para escorts y prostitutas, creo. Yo nunca estuve personalmente en el sitio. Además de crear la cuenta o el perfil, ¿Isaac hizo algo más relacionado contigo y las imágenes que estaban en el sitio? Hubo unas fotos que él tomó para clientes específicos. Está bien. En octubre de 2022, Kiara, antes del incidente, en ese momento, ¿cuáles eran tus sentimientos hacia Grace? ¿Qué tan fuertes eran? Eran bastante fuertes, solo quería que estuviera fuera de mi vida, pero una parte de mí todavía quería que estuviera cerca. Así que seguí enviándole mensajes. Y luego pensé, espera, ¿qué demonios estoy haciendo? Porque sentía algo muy parecido al odio. Es una línea muy, muy delgada. ¿Con quién, si es que hablaste con alguien, hablaste sobre este odio hacia Grace? Antes del 28 de octubre, sí. Bueno, Isaac, he hablado mucho con él sobre eso y sé que también hablé con mi amigo Jeffrey y Bright Brady y también hablé con mi amiga Kiana en ese momento. Sé que hablé con muchas personas sobre eso, pero no me di cuenta de lo grave que era. Hubo una parte de ti que quería muerta a Grace.
una parte de mí. Muy bien, hablemos de la noche antes de que todo sucediera, ¿de acuerdo? Así que vamos a hablar del 28 de octubre de 2022. ¿Recuerdas algo de ese día? Sí. Muy bien, ¿qué recuerdas? Así que ese día, bueno, fue en la noche cuando todo empezó a ponerse intenso para mí. Isaac me preguntó directamente, ¿quieres matar a Grace? Y yo dije que sí, sin darme cuenta de lo que estaba a punto de hacer, que era traerla a la casa. Así que fui al parque, le dije que me encontrara ahí y que simplemente lo terminaríamos de una vez. Con eso me refiero al asesinato. Teníamos que hacerlo de una vez para que él dejara de ser tan insistente. Y luego cambió el plan por completo. Hablemos de esta primera parte y luego continuaremos en un minuto. ¿Dónde estabas cuando Isaac dijo, ¿quieres matar a Grace? Yo estaba en mi cuarto. ¿Y a qué te refieres con tu cuarto? El garage. El garage, está bien. Y después de que preguntó, ¿quieres matar a Grace? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Dije, pues obvio. Todo lo que dije fue pues obvio, y ya. ¿Y qué pasó después? Él me dijo que la iba a traer. Yo le dije que no era una buena idea. Tú sabes cómo me siento al respecto. Y luego empezó a decir, bueno, podrías subir de rango en Ghost y todo tipo de cosas. Entonces le dijiste que no querías que Grace viniera después de todo. Sí, Está bien. eso es lo que dije. Y luego dijiste que fuiste al parque para terminar con eso. Sí. ¿Qué llevabas puesto cuando fuiste al parque? Llevaba ropa de LARP, que era como una armadura y una capa. ¿Llevabas algo contigo? Tenía mi espada conmigo y algunos cuchillos. ¿Llevabas algún aparato electrónico contigo? Mi teléfono. ¿Y cuál era tu plan una vez que llegaras al parque en caso de que Grace hubiera ido al parque? Si ella realmente hubiera ido al parque, yo simplemente atacarla. Ese era mi plan. Y luego, bueno, primero íbamos a intentar llevarla al sistema de túneles, pero tratar de convencerla. Odio pensar en eso. Déjame detenerte ahí. ¿Qué quieres decir con que ibas a llevarla a un sistema de túneles? Simplemente hay un montón de túneles debajo y alrededor de mi casa. ¿A qué te refieres? Son como túneles de drenaje. ¿Como desagües pluviales? Sí. Está bien. Muy bien. ¿Y dijiste eso o en realidad llegaste al parque? Yo llegué al parque, ellos no. Dijiste que Isaac cambió el plan. ¿Qué cambió? Me mandó un mensaje diciendo, mejor regresemos a la casa, desde ahí lo resolvemos. ¿Regresaste a la casa? Sí, regresé. ¿Y cuando llegaste entraste al garaje? Sí. Cuando entraste al garaje, ¿qué viste? Vi a Grace sentada en mi cama, Está bien. ¿Cómo te hizo sentir eso? mucha ira de repente. E Isaac solo estaba haciendo lo suyo. ¿A qué te refieres con eso? Él solo estaba sentado ahí, actuando como si no fuera nada. Está bien. ¿Qué pasó después? Ellos empezaron a fumar marihuana y yo estaba tomando un poco. Y durante la noche mi enojo seguía creciendo. En algún momento de la noche, al principio de la noche, no al día siguiente, Isaac se fue. Sí. ¿Y cómo fue cuando solo estaban tú y Grace en el garaje? En ese momento empecé a sentirme muy mal por ella porque ella también acababa de pasar por una ruptura. Por eso necesitaba un lugar donde quedarse esa noche. Y sí traté de dejar mis sentimientos a un lado y simplemente brindarle algo de apoyo. Fue muy difícil, pero lo intenté. ¿Isaac regresó? Sí, regresó. Después de que Isaac regresó, ¿cómo transcurrió el resto de la noche en cuanto a cómo interactuaron todos? Bueno, Grace empezó a intentar dormir. No sé si realmente terminó durmiendo o no, pero estaba como si estuviera dormida. Isaac estaba al pie de la cama y yo estaba en el lugar habitual de Isaac, que es en el lado izquierdo de la cama. Cuando dices que Isaac estaba al pie de la cama, ¿a qué te refieres? Quiero decir, él estaba... Así que Grace estaba en mi lugar, en el lado derecho de la cama. Yo estaba a la izquierda, simplemente acostada, e Isaac estaba acostado al pie de la cama, en posición horizontal. Está bien.
Y cuando dices el lado derecho versus el lado izquierdo de la cama, ¿recuerdas cuál lado de la cama era el que tenía el refrigerador al lado? Ese sería el lado izquierdo. El lado izquierdo. Y ese era el lado en el que estabas acostada. Sí. Bien. Y entonces el lado más cercano a la puerta grande del garaje sería el lado derecho. Sí. Bien. ¿Y quién estaba acostado ahí? Grace. ¿Cómo te sentiste al ver a Grace en tu lugar? No me gustó. No me gustó para nada. Entonces, mientras Grace estaba dormida o tal vez no dormía y los tres estaban en la cama, ¿qué hacían tú e Isaac a medida que avanzaba la noche? Estábamos enviándonos mensajes de texto y tratando de decidir qué hacer. Y él seguía dándome cuchillos y cosas así también y simplemente no podía obligarme a hacerlo en ese momento. Kira, ¿estuviste arrastrando una daga o un cuchillo por la cara de Isaac en algún momento? No. ¿Estuviste picando a Isaac en la espalda con un cuchillo o una daga en algún momento? No. Cara, ¿qué estabas haciendo si es que hacías algo con una daga o un cuchillo en relación a la espalda de Isaac esa noche? Nada. Lo estaba pateando, pero eso es todo. Está bien. Y cuando te estabas comunicando con Isaac, mientras estaban los dos en la cama, creo que solo dijiste que estaban texteando. ¿Qué dispositivo o dispositivos estabas usando? Estaba usando mi teléfono. ¿Usaste algún otro dispositivo esa noche? Solo la televisión. Está bien. Para fines de comunicación, ¿qué dispositivos usaste si es que usaste alguno? Solo mi teléfono. ¿Dijiste que Isaac te entregó una daga o cuchillos? ¿Eso fue lo que dijiste? Sí. ¿Recuerdas más o menos en qué momento de la noche empezó a suceder eso? Eso fue después de que Grace parecía haberse quedado dormida. Pero sí recuerdo que sostenía la daga sobre ella y él puso su mano en el pomo, en la parte de atrás del cuchillo e intentó empujarlo, pero yo me eché para atrás. ¿Por qué? Simplemente no sentí que fuera lo correcto. Hemos visto los mensajes entre tú e Isaac. ¿Recuerdas haber intercambiado mensajes? Sí. ¿Usaste el teléfono de Isaac en algún momento? ¿Qué acciones, si es que hubo alguna, realizaste usando el teléfono de Isaac durante el transcurso de la noche? No usé su teléfono en absoluto. Está bien. ¿Qué acciones, si es que hubo alguna, realizaste usando un celular que estaba sobre el refrigerador junto a la cama? Tampoco usé ese. Honestamente, olvidé que estaba ahí. ¿Recuerdas cuál era tu nombre de usuario o alias en Facebook? Froggy con 3 keys, una I y McCullough. ¿Recuerdas cuál era el nombre de usuario de Isaac en Facebook? Creo que era Null Void. Hay una parte en la noche donde envías probablemente como 100 veces la imagen de un perrito o de un corgi, como una calcomanía o dibujo animado. ¿Recuerdas haber hecho eso? Sí, estaba tratando de molestarlo. Está bien. Llamar su atención. ¿Qué conversación, si es que hubo alguna, recuerdas haber tenido sobre limpiar un desastre? Recuerdo parte de eso. Está bien. ¿Qué desastre estarías planeando limpiar? La muerte de Grace. ¿Tu espada tenía nombre? Sí. ¿Cuál era? Zira. ¿Puedes deletrearlo? ¿Cómo lo deletré? No creo que recuerde cómo lo deletré. Está bien. ¿Pero era Sira? Sí. Entonces dijiste que en algún momento tenías la daga levantada e Isaac la estaba empujando por detrás de tu mano. Sí. Está bien, entonces ¿por qué no la mataste? No pude, no fui capaz de hacerlo en ese momento. ¿Qué recuerdas de lo que Isaac te estuvo diciendo durante la noche?
¿Podría darme un poco de agua? Sí. Solo un segundo. Gracias. Él me estaba contando muchas cosas como... Una que recuerdo que me contó es que las cosas sin filo cortan como mantequilla. Eso es algo que recuerdo que me dijo porque la daga no estaba muy afilada. Gracias. Se lo agradezco. Esperaré. ¿Qué mensajes recuerdas, si es que recuerdas alguno, relacionados con Ghost y el asesinato de Grace de esa noche? Mencionó un lugar llamado El Granero y dijo, bueno, si no lo haces ahora, lo haremos ahí. Y yo no sabía, no sé exactamente de qué estaba hablando. ¿Alguna vez habías ido al granero con él? No. ¿Tenías una navaja mariposa contigo esa noche? Esa noche no la tenía. ¿A qué te refieres con eso? Tuve una en algún momento, pero la perdí ¿Cuándo la perdiste? como una semana antes. Hablemos de la espada por un momento, ¿de acuerdo? ¿Qué recuerdas sobre la espada? Era extremadamente filosa. Y era una espada hermosa. Si la ves desde el punto de vista del arte, así es como me gusta verla. Era arte. Durante la noche, mientras tú e Isaac se estaban enviando mensajes, ¿dónde estaba la espada? Estaba en el suelo junto a la puerta, justo a la derecha de la puerta. Entonces, supongo que debería preguntarte esto. Cuando entraste después de estar en el parque, dijiste que traías contigo algo de armadura y la espada, ¿verdad? Sí. Bien, entonces, ¿qué hiciste con la espada cuando entraste al garaje después de estar en el parque? Me la quité del cinturón y la dejé. La puse justo a mi lado, que estaba justo a la izquierda de la puerta, Está bien, justo al lado de un montón de compartimientos. está bien. ¿Y qué hiciste con tu armadura? Simplemente me la quité y la dejé ahí. ¿Recuerdas qué llevabas puesto, además de la armadura? Sí, era un suéter azul y pantalones de cuero sintético. Cuero sintético como cuero falso. Sí. Todo bien. Entonces, durante toda la noche, mientras tú e Isaac estaban enviándose mensajes, ¿la espada se quedó en el mismo lugar donde la habías dejado cuando volviste del parque? Sí. ¿Dónde estuvo la daga durante toda la noche? En varios lugares diferentes. En un momento él la tenía en la mano, en otro momento estaba junto a mí en el suelo. Y luego hubo un par de momentos en los que la teníamos en las manos y estábamos tratando de decidir qué hacer. ¿Cuánto dormiste esa noche? Nada. ¿Por qué? En ese entonces, cuando me iba a dormir enojada, Isaac siempre me decía que estaba de mal humor. No le gustaba cómo actuaba, así que no me dormía cuando estaba enojada. Y estuve despierta por mucho tiempo. Quiero pasar ahora a media mañana, ¿de acuerdo? ¿Tú e Isaac hicieron un plan llamado Operación Expulsión Fingida? Sí. Está bien. ¿Puedes contarnos sobre eso? Estaba fingiendo que iba a echar a Isaac para que Grace se fuera porque yo estaba tratando de echarme para atrás. ¿Cómo? ¿Y recuerdas los últimos mensajes que Isaac te envió antes de que todo sucediera? No completamente, pero sí recuerdo que él dijo que ella había admitido haberle hecho algo. ¿Qué entendiste cuando él dijo que ella admitió haber hecho algo? ¿A qué creíste que se refería? Eso se refería a la violación. Eso es lo que yo estaba pensando que significaba. ¿Cómo te hizo sentir eso, escuchar a Isaac o ver el mensaje de Isaac de que Grace se lo había admitido?
Me dolió, estaba enojada, tenía muchas emociones encontradas. Fue al grado que hasta lloré un poco. Una vez que Isaac te envió ese mensaje o esos últimos mensajes, ¿qué pasó después? Nos estábamos levantando y como que tratando de simplemente actuar como si todo fuera normal por un momento. ¿Dónde estaba Grace en ese momento? Ella estaba sentada junto a Isaac al pie de la cama. ¿Dónde estabas tú? Yo estaba parada frente a ellos. Cuando dices que estabas parada frente a ellos, ¿qué habría estado, digamos, a tu espalda? La puerta. La puerta principal. ¿Qué pasó después? Isaac me entregó la espada. ¿Qué entendiste por eso? O sea, Es hora de hacerlo y no tenía opción. en ese momento, ¿cómo te sentías emocionalmente? Abrumada. ¿Qué pasó después? Él me dijo que lastimaría a mi mamá si no lo hacía, porque yo estaba ahí parada como, ¿qué demonios quieres que haga? Está bien. ¿Y luego qué pasó? Luego Grace empezó a reírse de mí como si fuera una gran broma. ¿Cómo te hizo sentir eso? Eso hizo que toda mi ira saliera de golpe. ¿Qué pasó después? Simplemente cerré los ojos y lancé un espadazo. Cuando hiciste ese primer espadazo, ¿dónde estaba Isaac? Él estaba justo al lado de ella, a su derecha. Cuando diste el primer espadazo, ¿qué hizo Isaac? Y él se levantó y empezó a decir, vamos, termínalo, termínalo, termínalo. Y luego él terminó yéndose por un rato y yo lo hice. Yo terminé el trabajo, como él lo llamaría. Y luego él regresó, me dijo, ve a darte una ducha. Permítame interrumpirla ahí. Perdón. Mientras asesinaba a Grace, le decía algo a Grace que recuerde. Solo di, lo siento. Solo seguía diciéndole, por favor, solo discúlpate y te dejaré ir. ¿Dónde? ¿Y en la cama o en el cuarto fue donde Grace murió? Ella estaba en la cama. ¿Usted declaró que Isaac luego regresó? Sí. ¿Dónde estaba usted en el garaje cuando Isaac regresó? Estaba parada junto a la puerta. ¿Y dónde estaba la espada? Estaba sobre la cama en ese momento. ¿Qué dijo Isaac si es que dijo algo cuando regresó? Me dijo que fuera a darme una ducha. ¿Lo hiciste? Sí. Está bien. ¿Cuánto crees que te tomó bañarte? Unos 15 minutos. Cuando regresaste o cuando después de que saliste de la regadera, ¿qué hiciste? Me vestí, agarré un par de toallas y empecé a dirigirme hacia el garaje porque Isaac me había dicho que lo iba a limpiar. ¿Cuál era tu plan una vez que llegaste al garaje? Bueno, solo iba a ayudarle, echarle una mano. Cuando llegaste al garaje, ¿qué observaste? Vi su cuerpo en el suelo, la espada sobre la mesa y me asusté mucho. Está bien, ¿qué hiciste? Cerré la puerta con llave, corrí de regreso a la casa principal y me di cuenta de lo que acababa de pasar. Cuando saliste del garaje y entraste a la casa principal, ¿viste a alguien? Escuché a los policías. ¿Isaac estuvo presente en algún momento desde que tú, o bueno, déjame preguntar esto, ¿cuándo fue la última vez que viste a Isaac? Cuando vino a decirme que me bañara, Cuando regresaste al garaje, ¿dónde estaba Grace? ella estaba en el suelo. ¿Ahí fue donde la dejaste? Ella estaba en la cama cuando me fui. ¿Recuerdas alguna lesión en tu mano o manos? Me hice un par de cortadas en las manos con la espada.
Señorita Macaulay, usted está testificando hoy conforme a un acuerdo de culpabilidad que ha aceptado. ¿Es correcto? Sí. ¿Y, am, ¿y cuáles son las consecuencias? Sin decir ningún número, si hoy no dices la verdad en tu testimonio, ¿qué entiendes que pasaría si mientes? Podría recibir más tiempo. También podrías enfrentar cargos adicionales, creo que sí, sí. Su señoría, ¿puedo acercarme al testigo? Puede hacerlo. Señorita Macaulay, le voy a entregar lo que ha sido marcado como la prueba 91 de la Fiscalía, ¿de acuerdo? Le voy a entregar esto y solo le voy a pedir que lo revise y dígame si reconoce que es, ¿de acuerdo? Puede revisar el resto del documento si lo necesita. Sí, reconozco esto. Y voy a poder revisar todo esto muy rápido. Está bien. ¿91? Mi acuerdo de culpabilidad. ¿Tu acuerdo de culpabilidad? Sí. ¿Y este es el acuerdo de culpabilidad que firmaste y aceptaste y que se presentó ante la Corte el pasado enero? Sí. ¿Y te declaraste culpable de asesinato agravado en segundo grado? Sí, lo hice. ¿Te declaraste culpable de conspiración para cometer asesinato en primer grado con premeditación y deliberación? Sí, lo hice. Y a cambio de esa declaración, ¿estás de acuerdo en cooperar completamente en este caso? Sí. Su señoría, en este momento solicito admitir la prueba 91 de la Fiscalía. ¿Alguna objeción a la prueba 91? La defensa no tiene objeciones. Se admite la prueba 91 sin objeción. No tengo más preguntas por el momento. Kiara, dijiste hoy que las heridas en tus manos fueron causadas por la espada. ¿Es correcto? Sí. ¿Recuerdas haber tenido una entrevista con la policía con el ahora sargento Javier Mitty-Hill, entonces detective, el día del asesinato? Un poco, sí. ¿Cómo te sentías durante esa entrevista con el entonces detective V. Hill? Tenía mucha adrenalina en ese momento. Estaba muy alterada, así que no podía, me costaba mucho trabajo comunicarme claramente. Decía cosas locas. Porque también estaba un poco emocionada de hablar con alguien que no fuera Isaac. ¿Recuerdas lo que le dijiste al sargento V. Hill en relación a cómo te hiciste las heridas en las manos? No recuerdo exactamente lo que dije. ¿Le dijiste al sargento V. Hill que te pasó por dejar caer un cuchillo un día antes? No lo creo. No, no creo. Solo dímelo. Kiara, ¿fuiste completamente honesta con la detective V. Hill durante tu entrevista con la policía? No. ¿Qué quieres decir con eso? Mentí sobre lo que pensé que había pasado. Así que dije que no recordaba, pero recordaba mucho más de lo que quería. ¿Por qué mentiste? Tenía miedo.
Hablando de los mensajes entre tú e Isaac, hay ocasiones en las que le pides que asesine a Grace. ¿Recuerdas haber dicho eso? Recuerdo haberle dicho que hiciera algo, lo que fuera, ya sea matarla o sacarla de ahí de una vez. Perdón. No me importaba si era deshacerse de ella, solo quería que se fuera de alguna manera, o que la matara, que terminara con eso, que hiciera algo, que la sacara de mi espacio. ¿Qué pensabas que pasaría contigo en relación a Ghost si hubieras matado a Grace? Habría subido de rango y habría sido oficialmente parte de eso. Y ser una profesional, John. no sería. Pregunta eso, Kiara. ¿Qué pensaste que pasaría contigo y Ghost si llegabas a asesinar a Grace? Creí que subiría de rango en Ghost y que también me pagarían. ¿Había una cantidad de dinero que pensabas que te pagarían? Él no me dijo la cantidad exacta. Has tenido 2 entrevistas más. ¿Recuerdas esas? La que tuviste aquí en el juzgado con la detective V. Hill Sí, y luego otra con algunos de los abogados de Isaac. sí. ¿Y fuiste completamente honesta en esas entrevistas? No del todo. ¿A qué te refieres con eso? Tenía miedo de decir eso. Dije que Isaac había dado el primer espadazo, pero en realidad solo me entregó la espada. Entonces, ¿Isaac Apodaca asestó algún golpe con la espada al cuerpo de Grace? Hasta donde yo sé, no. Debí haber aclarado en tu presencia. En mi presencia, no. Un momento. Su señoría, sí. Kiara, ¿has sido sincera hoy sobre tu papel en el asesinato de Grace Jennings? Sí, Cedo al testigo.